En el sistema internacional siempre hay instituciones, acontecimientos, hechos, pero detrás siempre hay los actores. El ser humano es el que dirige, hombres o mujeres que han hecho historia en sentido positivo o negativo o en los aspectos duales. Algunas veces grandes realizaciones, pero también con grandes defectos, sombras y virtudes muchas veces aparecen en todos. Por eso, cuando alguien desaparece, cumple con su vida y es la muerte, la prensa internacional lo destaca, como ha pasado hoy en los periódicos del mundo, como informan que el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, quien fue excarcelado en diciembre cuando cumplía una condena por delitos de lesa humanidad, falleció el miércoles a los 80 años en su vivienda en Lima, donde se recuperaba de un tratamiento contra el cáncer de lengua. Pero más allá de eso, la situación es que el mundo recuerda, en el Perú hay sus seguidores y también sus detractores. Hubo realizaciones, hubo violación de derechos humanos, pagó con la culpa y la pena como debe ser, y en este sentido queda para la historia. La historia es el que juzga después de cierto tiempo a los grandes hombres, que son los actores. Algunas veces se dejan tocar por lo que llamaban los griegos la ibris y abusan del poder, y siempre viene la némesis, que es el castigo que los griegos tenían para aquellos que no sabían manejar los dones que la naturaleza le daba a Dios de dirigir el mundo y de tener la capacidad del poder. Por eso esta reflexión sobre y la información que es importante de este expresidente peruano. Falleció el expresidente de Perú, Alberto Fujimori. El exmandatario de 86 años murió el miércoles en su vivienda en Lima, donde se recuperaba de un tratamiento contra un cáncer de lengua. Sus hijos anunciaron el deceso en redes sociales, mientras que su médico informó que el expresidente siguió luchando hasta el final. Y en esto sí tengo que decirlo, a insistencia del mismo paciente. Él quería seguir luchando, quería seguir tratando de ver la manera de controlar su enfermedad. Fujimori gobernó el país con mano de hierro entre 1990 y 2000. Odiado y venerado por igual, el expresidente recibió improvisados homenajes en las afueras de su vivienda, en el distrito limeño de San Borja. ¡Alberto Fujimori, héroe de la paz! El día de hoy hemos perdido a un gran presidente, hemos perdido a una persona que muchos consideramos un héroe, a una persona que nos rescató en la década de los 90 del terrorismo, que nos rescató de la implementación, que nos salvó de una guerra con un país hermano como el Ecuador. Yo lamento muchísimo la partida de don Alberto. La salud de Fujimori se deterioró rápidamente la última semana, tras concluir en agosto un tratamiento de radioterapia en la boca. Su hija Keiko había dicho que el líder de derecha competiría nuevamente en las elecciones de 2026. No le dio el gusto porque Alberto Fujimori murió junto a sus seres queridos. Alberto Fujimori no murió en una carceleta, murió con sus seres queridos. Y ese es el temor que tienen los zurdos, porque Alberto Fujimori es gente del pueblo. Durante su gobierno, Fujimori derrotó a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso en la denominada Guerra contra el Terrorismo, que dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos, la gran mayoría civiles, según una comisión de la verdad. Su carácter autoritario se consumó en 1992, cuando disolvió el Congreso y convocó una constituyente que le permitió reelegirse 2 veces. En abril de 1997, un rescate de rehenes en la Embajada de Japón, al cabo de 122 días, catapultó su popularidad. En noviembre de 2000, frente a crecientes acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos, huyó a Japón, donde permaneció varios años. En 2005 llegó sorpresivamente a Chile, que lo extraditó a Perú, donde fue juzgado y condenado. Fujimori cumplía una pena de 25 años por secuestro, desaparición forzada y homicidio, entre otras violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado, en 2 matanzas cometidas a inicios de los 90. En diciembre pasado recuperó su libertad tras pasar 16 años en prisión, luego de que la justicia ordenara su excarcelación por razones humanitarias. En la política siempre, cuando se es jefe de Estado, se tiene quienes lo alaban, lo enaltecen y quienes lo critican. Son raras las excepciones, como Pepe Mujica en Uruguay, que salen con toda dignidad de la presidencia, o en el caso de Mandela o también de Gandhi, que todo el mundo lo quería, lo amaba. En general, siempre el que pierde es derrotado
y es criticado y el que gana es alabado, y el poder muchas veces desprestigia la voluntad de ese servicio que deben dar. Por eso un libro reciente en Francia acaba de salir, Estos locos que nos gobiernan, donde muchas veces señala como en muchas partes del mundo o llegan locos al poder o en el poder se vuelven locos. El poder es algo muy serio, ojalá que el ser humano dignificara ese poder y pudiéramos desde el poder repartir todos los beneficios a toda la población y un día tal vez mejoremos la calidad de la política y la necesidad del diálogo y la negociación para vivir y convivir en tranquilidad. Por eso el Papa Francisco sigue llamando en esta visita, extraña para muchos porque es en el mundo que no es del cristianismo ni siquiera del islam, sino del politeísmo fundamentalmente, y con religiones tan fuertes como el budismo o el hinduismo y también el taoísmo, donde llama a proteger la dignidad de los trabajadores, sobre todo los migrantes, y a garantizarles un salario justo en un discurso ante las autoridades de Singapur, última parada de su larga jornada por Asia y Oceanía. Por cierto, Singapur es un ejemplo de un país muy desarrollado y donde han dado posibilidad que la riqueza llegue a todos los seres humanos. Ojalá que todos los países del mundo pudieran tener esas riquezas para que todos vivan bien y su vida, corta o larga, sea un paraíso en la tierra y no un valle de lágrimas, como muchas veces pasa en muchos países del mundo, sobre todo con tantos conflictos y problemas que necesitan esto, la paz y la tranquilidad. Veamos la nota del Papa. El Papa Francisco llamó el jueves en Singapur a proteger la dignidad de los trabajadores migrantes. El líder de la Iglesia Católica dio un discurso ante las autoridades de la ciudad-estado, a la que definió como un mosaico de etnias, culturas y religiones que conviven en armonía. Esta potencia industrial y tecnológica en Asia cuenta con 300.000 trabajadores migrantes, en su mayoría de Bangladesh, India o China, que a cambio de bajos salarios han contribuido a alzar sus imponentes rascacielos e infraestructuras. E auspico che venga presentata particolare attenzione ai poveri. Espero que se preste una particular atención a los pobres, a los ancianos, cuyo trabajo ha sentado las bases del Singapur que vemos hoy, y a la tutela de la dignidad de los trabajadores migrantes, que tanto contribuyen a la construcción de la sociedad y a quienes hay que garantizarles un salario justo. A la costruzione della società e ai quali occorre garantire un salario equo. Por la tarde, el pontífice presidió una gran misa en el Estadio Nacional de Singapur. Aunque la religión más seguida es el budismo, el país cuenta con un 19% de cristianos. Después de visitar Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental, esta es la última escala del maratónico viaje de Francisco, el más largo de su pontificado. Las iglesias y sus líderes siguen siendo referencia porque desde que separaron política y religión, la política tiene sus entuertos, sus laberintos. La religión debe ser mucho más universal y función de la paz, el desarrollo y sobre todo el encuentro entre fraternidad, más allá de lo que es la libertad y la justicia, que es lo prolegómeno de la Revolución Francesa, es el término de la fraternidad y las religiones buscan ese mandato, cumplirlo a cualquier lugar. Y así nosotros vamos a la última parte de Brújula Internacional posteriormente con un análisis de la situación diplomática y política del día de hoy, con algunas reflexiones especialmente con la Unión Europea, que es un modelo de integración.